Buenas tardes, soy Irisaide Gutiérrez Ortiz con número de carnet 2018-01754. Hoy les voy a hablar acerca de 6 temas que competen al negocio jurídico y a los contratos civiles en particular, respectivamente. Durante mi exposición va a estar apareciendo una presentación en diapositivas a mi izquierda en donde van a aparecer los temas a explicar. Dicho esto, vamos a comenzar. Bueno, el primer tema a explicar es la ineficacia del contrato, la invalidez. Según Messineo, existe una importante diferencia entre lo que es invalidez e ineficacia, ya que la invalidez van a ser los defectos intrínsecos a los elementos esenciales del contrato. En cambio, la ineficacia van a ser los defectos o carencias intrínsecas a la voluntad de los contratantes. En este punto tenemos dos supuestos típicos que son la nulidad y la anulabilidad en los artículos 1301 y 1303 del Código Civil. La nulidad absoluta. Artículo 1301 del Código Civil. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario a las leyes o por la ausencia de alguno de sus elementos esenciales. Esto quiere decir que desde el inicio o ab initio este contrato no produce ninguno de los efectos que le es propio, volviéndolo totalmente nulo. Caracteres. Tiene 3 caracteres principales. Es ipso iure, lo que quiere decir nulo de pleno derecho, no necesita una declaración judicial. Número 2, el contrato no produce efecto alguno, porque como dijimos es nulo de pleno derecho. Y número 3, la nulidad es definitiva, quiere decir que no la subsana el tiempo. Causas. En los artículos 1301 y 1251 están los elementos esenciales del contrato. Y si falta alguno de estos, entonces se convierte en una causa para que este contrato sea totalmente nulo. Inobservancia de la forma. La forma solo es un elemento esencial cuando así lo requiere la ley, por ejemplo en los contratos formales y en los contratos solemnes. Entonces se convierte en una causa de nulidad cuando así lo exige la ley. 3. En situaciones de cotitularidad, porque se necesita el consentimiento unánime de los partícipes para que haya una decisión sobre ese contrato. Tenemos ahora la anulabilidad o nulabilidad relativa. Se trata de un defecto menos grave que puede volver anulable a un contrato. El artículo 1303 del Código Civil establece que el negocio jurídico es anulable, número 1, por incapacidad relativa de las partes o por una de ellas, y 2, por vicios del consentimiento. Se trata de un contrato provisionalmente válido que depende de la voluntad del titular del derecho a impugnar. Quiere decir que el perjudicado puede decidir impugnar o no este contrato, volviéndolo así nulo relativamente. Caracteres. Número 1, por defectos estructurales del contrato, lo que quiere decir que está en una decisión transitoria. Y número 2, produce todos sus efectos hasta que se ejercite esta anulabilidad. Causas. Los vicios de la voluntad, fundamentalmente el dolo, la intimidación, el error vicio, etc. Número 2, menores e incapaces. Recordemos que los menores y los incapaces no pueden contratar sino a través de sus representantes. Número 3, cónyuge sin consentimiento del otro. Cuando para contratar el cónyuge necesite del consentimiento del otro para llevar a cabo este contrato. Efectos de la nulidad y la anulabilidad. En los artículos 1314 y 1315 nos señalan un efecto retroactivo y restitutorio o recuperatorio. Quiere decir que las cosas se devuelven al estado en que estaban antes de llevar a cabo el contrato, y el 1317 nos enuncia que la devolución de las cosas debe ser in natura, devolver una cosa de la misma calidad, especie y cantidad. Diferencias entre nulidad y anulabilidad. En el primer supuesto tenemos que es ab initio, es decir, desde el inicio, y la anulabilidad solo si éste se ejercita. La nulidad no acepta confirmación y la anulabilidad sí acepta confirmación. La nulidad es de una legitimación amplia, quiere decir que
hay varias personas que pueden reclamarla y la legitimación por parte perjudicada solo se acepta en la anulabilidad, ya que solo la parte a la que se le causó un perjuicio puede reclamarla. La nulidad es imprescriptible, en cambio en la anulabilidad hay plazos específicos fijados en los artículos 1312 y 1313 del Código Civil. Pasamos ahora a lo que es la ineficacia del contrato en sentido estricto. Encontramos aquí la rescisión del contrato. El artículo 1579 del Código Civil regula: los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento. Si vemos esta norma, nos dice que tienen que estar pendientes de cumplimiento. Este tipo de ineficacia se configura como un remedio jurídico cuya esencia es hacer cesar dicha eficacia del contrato. Sus características son la existencia de un perjuicio, que se trata, su función principal es reparar los intereses que pueden ser lesionados por la relación negocial. Estos contratos no adolecen de un efecto o de algún defecto o de algún vicio, pero pueden ser lesionados algunos intereses que así considera el legislador. ¿Qué pasa en ausencia de un plazo específico? Pues se toma el plazo legal que nos dice el artículo 1585, que es de 1 año. Clases: rescisión voluntaria o consensual. En esta clase de rescisión, los contratantes deciden por voluntad propia y ambos a la vez rescindir este contrato que era existente hasta esta fecha. Esto lo encontramos regulados en los artículos 1578, 79, 1584 y 1851 del Código Civil. Número 2. Rescisión judicial. Es una manera de rescindir los contratos de manera unilateral como una manera de permisión por la ley, y así se extinguen los contratos. Establecido en los artículos 1766, 1844, 2008 y 2129 del Código Civil. Podrán ser declarados ineficaces a petición del perjudicado. Rescisión fortuita o forzosa. Encontramos aquí la imposibilidad de cumplimiento por caso fortuito y la imposibilidad de cumplimiento por causas ajenas a la voluntad del obligado, lo que quiere decir que tuvo que haber algún problema de fuerza mayor o de caso fortuito por lo que esta persona no pudo cumplir con ese contrato. Esto lo encontramos regulado en los artículos 1768, 2019 y 1777 del Código Civil, en los incisos que mencionó aquí en la presentación. Efectos: tiene carácter retroactivo, lo que quiere decir que las cosas vuelven a como estaban al momento antes de celebrarse el contrato, según el artículo 1583 del Código Civil. Si se perjudica en un tercero, la obligación persiste en lo que concierne a esta persona, según el artículo 1580 del Código Civil. La resolución del contrato por incumplimiento. Esta se trata de la facultad que la ley otorga a una persona de incumplir con el contrato si la otra parte ha incumplido en lo que le incumbe. Puede ser expresa o tácita. La expresa, señalada en el artículo 1278, no necesita de declaración judicial ya que es de pleno derecho, y la tácita en los artículos 1535, 1536 y 1582 del Código Civil regula que debe ser mediante declaración judicial. Un requisito esencial de este tipo de contrato, de este tipo de ineficacia, es que es necesario que las partes estén obligadas por un contrato bilateral. La revocación. La revocación es un acto jurídico unilateral por el cual se deja sin efecto otro cuya existencia depende de la voluntad de este mismo. Se clasifica en revocación unilateral. Son aquellos actos por los que una sola de las partes puede rescindir este contrato, por ejemplo en los casos de mandato, donación, comodato o depósito, ya que solo la persona que está entregando determinados bienes puede decidir
si retira este derecho. Revocación judicial o revocación por fraude a acreedores. Hacemos referencia a la acción pauliana. Este es el derecho propio a impugnar los actos válidamente celebrados por el deudor, pero que los hace en fraude a la otra parte, por lo que este acreedor no puede cobrar de otra manera lo que se le debe. Algunos supuestos son que el acto impugnado le cause perjuicio a un tercero, y el número 2, que haya sido hecho en fraude a sus intereses, entre otros. Desistimiento unilateral. Como ejemplos colocamos los artículos 2011 y 2035. El 2011 nos dice: en el contrato de obra el dueño o comitente puede por su voluntad dar orden al contratista para que cese la construcción, poniéndose fin al contrato. Va a ser unilateral porque el contratista puede decidir cuándo rescindir este contrato, siempre y cuando le pague al trabajador lo que hasta ese momento hizo. Lo mismo pasa en el artículo 2035 con el contrato de servicios profesionales. La persona que contrató los servicios puede desistir el contrato pagando el trabajo realizado y los gastos efectuados. Nos damos cuenta aquí que también hay un desistimiento unilateral por parte del contratista, de igual manera debe pagar los gastos efectuados hasta ese momento, y si hay un desacuerdo sobre este pago, entonces se decidirá por medio de un juez. Efecto. Tiene un solo efecto y es que cesa la obligación, pero al parecer sin carácter retroactivo. Pasamos ahora al tema contratos preparatorios, el contrato de promesa y opción. Definición del contrato de promesa. El artículo 1674 del Código Civil proclama: la promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. El contrato de promesa se refiere a un contrato preparatorio o precontrato. Responde a la imposibilidad que las partes tienen jurídica o materialmente para concluir ese contrato en el mismo momento. Caracteres. Se trata de un contrato preliminar o preparatorio. Así lo proclama el artículo 1679 del Código Civil al decir: la promesa bilateral de contrato obliga a ambas partes y les da derecho a exigir la celebración del contrato prometido de entero acuerdo a lo estipulado. Esto quiere decir que tiene por finalidad la celebración de un contrato a futuro, y en este sentido el artículo 1679 nos sienta las bases para un contrato específico. Número 2. Es un contrato formal. Los contratos deben constar por escrito, nos dice el artículo 1575, siempre que su costo pase los 300 quetzales. Y aparte, los artículos 1576 y 1577 nos dice que los contratos que deben constar por escrito deben inscribirse en escritura pública. La forma debe ser la exigida por la ley, según el artículo 1674. Con esto se persigue que el contrato quede perfeccionado, y así esto se convierte en una prueba preconstituida por si alguna de las partes incumple con dicha prestación. Número 3. La aceptación del contrato de promesa debe ser expresa. Según el artículo 1678, la aceptación del optante debe ser expresa y no puede ceder a otro su derecho de opción si no estuviere expresamente facultado por el promitente. Número 4. El plazo del contrato de promesa, si se trata de inmuebles, no puede exceder de 2 años, y si se trata de otros bienes, no puede exceder de 1 año. Esto queda ampliamente explicado con estos dos preceptos, ya que el Código Civil nos da un plazo máximo, pero si las partes convienen que sea menos de 2 años o menos de 1 año respectivamente,
entonces pueden pactarlo así. Número 5. Es frecuente fijar una cláusula de indemnización. A esto hace referencia el artículo 1685 al enunciar: cuando en la promesa se conviene en el pago de una multa sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato. Cabe decir que el pago de la multa no sustituye el cumplimiento del contrato, ni libera a la parte que incumplió de la obligación, de la prestación, a la que se obligó con dicho contrato. Modalidades del contrato de promesa. Según el artículo 1675, el contrato de promesa puede ser bilateral o unilateral. Número 1. El contrato de promesa bilateral es bilateral porque las partes se obligan recíprocamente, sinalagmáticamente, ambas adquieren derechos y obligaciones. Número 2. El contrato de promesa unilateral o la opción de contrato. Es la estipulación que una persona hace a favor de otra sin que ésta contraiga ningún compromiso. Si nos damos cuenta, la obligación recae solo sobre una persona, de ahí que sea de carácter recepticio, personal y accesorio, porque la persona decide recibirlo o no. Efectos del contrato de promesa. Tiene dos claros efectos. En caso de cumplimiento, si se cumplen con las obligaciones acordadas, este se agota y deja de surtir efectos. En caso de incumplimiento, si el promitente incumple la obligación acordada, entonces el optante puede decidir entre estas tres acciones siguientes: exigirle el pago de daños y perjuicios por el incumplimiento de la obligación, la devolución de las arras y C, el cumplimiento de la obligación. Como siguiente tema tenemos los contratos traslativos de dominio a título oneroso. Se incluyen aquí todos aquellos en los cuales la finalidad es el intercambio de un bien por dinero, por un valor pecuniario. Por antonomasia encontramos la compraventa. Es aquel contrato cuya función es el intercambio de un bien por un valor pecuniario, o sea, por dinero. El artículo 1790 aclara este panorama al enunciar: por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Caracteres. Es un contrato bilateral, ya que ambas partes se obligan recíprocamente y adquieren derechos y obligaciones que son para ambos. Número 2. Es un contrato consensual. El contrato de compraventa se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. A esto se refiere el artículo 1791 al evocarnos así. Número 3. Es un contrato traslativo de dominio, ya que el vendedor se obliga a transmitir el dominio, o sea, la propiedad del bien, al comprador. Es un contrato oneroso. Así como el vendedor se obliga a transmitir el dominio de la cosa, el comprador tiene la obligación de pagar el precio que el vendedor está pidiendo por transmitirle este bien. Elementos del contrato oneroso. Encontramos la capacidad. Toda persona mayor de 18 años tiene capacidad para comprar y vender cosas que estén dentro del lícito comercio de los hombres. Recordemos que los menores e incapaces no pueden hacerlo si no es por medio de su representante. Prohibiciones. Algunos ejemplos de prohibiciones que podemos mencionar para estos contratos son: los administradores tienen prohibido comprar las cosas que estén bajo su cuidado. Notarios. Los notarios tienen prohibido comprar las cosas que se hayan vendido a través de su intervención. Y otro caso sería el mandatario. Lo que se busca con estas prohibiciones es evitar el abuso de confianza por la situación favorable que tienen ellos en ese momento. El bien vendido. El bien vendido tiene que estar especificado al menos en cantidad, calidad y especie. Pueden ser objeto de la compraventa los derechos. Un ejemplo muy típico es el derecho hereditario.
Y estos bienes tienen que ser patrimoniales, transmisibles y lícitos, o no pueden ser parte de estos contratos. El precio se convierte en un elemento esencial en contrato, ya que tiene que ser un bien pecuniario o al menos tener algún signo que lo represente. Esto al tenor de los artículos 1796 y 1853 del Código Civil. El efecto transmisivo de la propiedad. El artículo 1807 del Código Civil nos dice: si una misma cosa se hubiere vendido a diferentes personas, prevalecerá la venta al que de buena fe se encuentre en posesión de la cosa, y si ninguno la tuviere, prevalecerá la venta primera en fecha. Esto se resume a una frase muy singular, que es la siguiente: el primero en tiempo es el primero en derecho. El pacto de retroventa. Al hablar de retroventa nos referimos a cuando el vendedor quiere recobrar las cosas, reembolsando así al comprador lo que éste le haya pagado por dicho bien. Este pacto de retroventa, llamado así en el Código Civil, queda totalmente prohibido en el artículo 1791. Con esta prohibición lo que se busca es evitar los fraudes a los acreedores, ya que pueden caer, por ejemplo, en una simulación. La compraventa de cosa ajena adolece de nulidad absoluta, ya que nadie puede vender cosas que no sean de su propiedad. Esto según el artículo 1301 del Código Civil. Las obligaciones del vendedor. La obligación de saneamiento. Todo vendedor tiene la obligación de entregar la cosa y el saneamiento de la misma, ya que si tiene algún vicio oculto, esto puede adolecer de nulidad, ya sea relativa o absoluta. El saneamiento por evicción se convierte en un elemento natural del contrato. Hay un pacto como el de la doble venta, en el que si hay un primer derecho, es el que tiene el derecho a la enajenación. Número 2. Saneamiento por vicios ocultos. Todo enajenante tiene la obligación del saneamiento por vicios ocultos por si la cosa resulta inútil o impropia para lo que se ha destinado. Tal sería el caso que si el comprador supiera de estos vicios, no compraría dicho bien. El saneamiento por vicios ocultos tiene dos remedios típicos, que son la acción redivitoria y la acción estimatoria, reguladas en el artículo 1561 del Código Civil. Otro tema a explicar son las modalidades del contrato de compra-venta. La primera, compra-venta a prueba y compra-venta ad gustum. En la compraventa ad gustum o al gusto, el contrato se perfecciona hasta que el comprador queda satisfecho. Y según el artículo 1799, la prueba ha de hacerse en 3 días o el contrato se considera desistido. En cambio, en la compraventa a prueba, el contrato está perfeccionado, aunque las cosas siempre haya que probarlas. Esto se da, por ejemplo, cuando se compra maquinaria. Y ahora vamos con la segunda modalidad, que es la compra sobre muestras. La compra sobre muestras está hecha a condición resolutoria y el artículo 1800 nos dice que si las cosas no resultaren como en la muestra, el contrato puede resolverse. Número 3. La compra sobre bienes en tránsito. El artículo 1802 nos dice: en la venta de cosas que están en tránsito, el comprador podrá resolver el contrato si no llegaren en buen estado y en el tiempo convenido. Es una compra a condición resolutoria en la que se estipula que si las cosas no llegan en el tiempo y en el estado convenido en el contrato, entonces este contrato puede resolverse a voluntad del comprador. Número 4. La compra sobre bienes futuros. El Código Civil contempla dos supuestos: la venta de la cosa futura antes de que exista en especie. Esto quiere decir que si la cosa no llega a existir, entonces el comprador no tiene por qué pagarla. Y número 2, la esperanza incierta. Aquí nos encontramos ante un contrato aleatorio que tendría validez y entonces el comprador sí está obligado a pagar dicho bien. Número 5, la venta con reserva de dominio. En estos casos, el vendedor entrega la cosa al comprador para que éste la utilice normalmente,
pero el vendedor retiene el título de propiedad hasta que el comprador termine de pagarlo completamente. Esto se da, por ejemplo, en las ventas a plazos, según el artículo 1834, y la exposición de motivos también nos menciona que esto normalmente se da en las compras por abonos. Número 6. Compraventa con pacto de mejor comprador. El Código Civil nos regula esta modalidad de los artículos 1847 a 1850. A solicitud del vendedor, el contrato puede rescindirse, porque si en un tiempo fijado él encuentra una persona que dé más por la cosa, entonces puede vendérsela a esta persona. Esto siempre y cuando se exprese en el contrato que se pactó al principio. Diferencias entre la compraventa mercantil y la compra civil. Esta diferencia radica esencialmente en que la compraventa mercantil busca un lucro. Por ejemplo, si se compra es para revender y así ganarle un poco más a las cosas. Pero en la compraventa civil no se busca un lucro más que el precio de la venta hecha al inicio. Para finalizar, tenemos los contratos traslativos de dominio a título oneroso. Como último tema encontramos la permuta. El Código Civil en el artículo 1852 adopta una fórmula sencilla. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Este contrato se rige por los mismos principios del contrato de compraventa en lo que fueren aplicables. Sobre esta base nosotros definimos que la permuta es el intercambio de una cosa por otra sin que medie dinero, o al menos sin la intervención principal de este. Caracteres. La permuta es un contrato de naturaleza consensual, ya que se perfecciona por el consentimiento de las partes. Una vez perfeccionado el consentimiento, entonces las partes quedan obligadas por el mismo. Es un contrato sinalagmático, porque genera obligaciones asimilables para ambas partes. Número 3. Es un contrato de intercambio de cosas. Número 4. Es oneroso, ya que los bienes que tienen que ser intercambiados tienen que tener un valor igual y en el que la prestación de uno se va a convertir en la correspondiente contraprestación de la otra cosa intercambiada. Número 5. Pueden ser objeto de permuta bienes materiales e inmateriales, lo que quiere decir que podemos intercambiar bienes y también derechos. Número 6. La permuta es un contrato traslativo de dominio, ya que su consumación mediante la entrega de cosas supone el intercambio de lo permutado. Es típico y autónomo, lo que quiere decir que no es una modalidad de la compraventa, sino que tiene su propia regulación, lo que se convierte en un contrato in se per se. Permuta con sobreprecio. Se reputa como permuta con sobreprecio cuando uno de los acreedores se compromete a entregar, aparte del bien, una cantidad de dinero, popularmente llamada ribete. Así aclara este panorama el artículo 1853 al decirnos: si la cosa que se entrega se ha de pagar parte en dinero y parte en otros bienes, el contrato será de permuta, siempre que la porción estipulada en dinero no llegue a la mitad del precio. La evicción de la permuta. Regula el artículo 1854. El permutante que sufra evicción de la cosa que recibió o que la devuelva en razón de sus vicios puede reclamar a su elección la restitución de la cosa que dio, si se halla aún en poder del otro permutante, o el valor de la cosa que se le hubiere dado en cambio con el pago de los daños y perjuicio. Este artículo faculta al que sufrió la evicción a ejecutar una de estas dos acciones: la resolución del contrato y b. el pago del valor de la cosa y la indemnización de daños y perjuicios. Vemos la importancia de saber acerca del negocio jurídico, ya que es la base para comprender los contratos en general y en particular, como lo vimos anteriormente.
Espero les haya gustado esta exposición. Muchas gracias por su atención.